Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Buenos Días Madresfera. Ya sabéis que en este programa nos gusta acercaros todo tipo de proyectos, iniciativas, personas, libros, asuntos varios que nos entretengan, nos ayuden a aprender y a ampliar miras. Y como habréis visto, hemos tenido, vamos a ir intercalando programas acerca de la serie de adolescencia y vamos intercalando otras temáticas y otros asuntos diversos para que no sea todo de bloque. Ahora preguntaré a mi invitado si la ha visto también. No, es que ya no se puede evitar, pero hoy vamos a tener un invitado muy especial que además tenía muchas ganas de traerle aquí al podcast desde el 2023, perdón, que se me van las fechas, desde los premios Inspírate, que bueno, pues fue un gran descubrimiento y mira, pues un poquito de tiempo después, nada, estoy en un clic, lo hemos conseguido organizar y tengo aquí conmigo a Adrián Sánchez Bajo, si no me equivoco, ¿verdad? Adrián Sánchez Bajo, más conocido en las redes como Adri Discapacidad. Adrián. Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por esa introducción. Y sí, la verdad es que lo hemos organizado en nada, rápido y ligero. Como te comentaba antes, hay veces que cuando se organiza algo en un momento es mejor que cuando se tarda un mes. Pues sí, y además Adrián es de estas personas que dejan huella. Y mira que conocemos muchas personas en redes, Madresfera es una comunidad inmensa y tenemos la opción de ver un montón de perfiles y Adrián es de esas personas que dejan ese posito y de ¡ay, qué majo es Adrián! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo hace! ¡Qué ganas de saber más de él! ¡Qué ganas de darle un achuchón! Porque es que eres muy achuchable, Adrián, te lo tengo que decir. Es verdad. Y bueno, me hace mucha ilusión traerte aquí a este rinconcito y sobre todo me hace mucha ilusión porque quiero también que la comunidad te conozca mucho mejor. Sé que tienes una comunidad inmensa y sé que fuiste finalista en los premios Inspírate por algo, porque tienes una comunidad fiel, porque generas una fidelidad y precisamente porque eres un tipo majo y haces un trabajo muy bueno, tienes esa recompensa y esa respuesta. Pero me hace mucha ilusión que te conozca la gente de Madresfera, que te conozcan familias, que te conozca gente que nos está escuchando, padres, madres, profes, porque tienes una voz muy potente y un discurso que me gusta mucho y me interesa mucho. Lo primero, Adrián, cuéntanos un poco quién eres, ¿vale? Que además eres una persona joven. Perdona, ¿tú también? Yo también, ¿cierto? Pero un poco menos que tú. Y me hace mucha ilusión traer a personas, a nuevas generaciones que vais entrando en redes y estáis haciendo cosas tan bonitas. De verdad, yo vengo de una generación como ya un poco más prehistórica y entonces cuando escucho discursos de, es que la gente joven, qué mal, todo mal, las redes mal, odio mal, todo mal, y luego veo perfiles como el tuyo y lo bien que lo haces, pues me devuelve la esperanza. Pero ya me callo. Adrián, cuéntanos un poquito quién eres. Pues mi nombre es Adrián Sánchez Bajo, como bien Mónica ha dicho. Tengo parálisis cerebral infantil desde que nací por una muy probable negligencia médica. No se puede probar, pues, o sea, puesto que no nos pusimos como tal a temas de investigar, para temas de juicio, etcétera, etcétera, es muy probable la negligencia médica por todo lo que englobó el tema del el parto, que diga, pero bueno, es eso. Y me causó la parálisis cerebral infantil, concretamente una hemiparesia. Desde que se me diagnosticó oficialmente en torno a los 8 meses y desde entonces pues estuve con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicólogos hasta los 18 años, que es cuando ya pues por temas de estudios pues terminé el tema de la terapia. Desde adolescente estaba buscando algún tipo de referente con respecto a la discapacidad, sobre todo en aquellos tiempos en plataformas de vídeos y demás.
y me costaba encontrar personas con las cuales me podía sentir identificado. Entonces, en aquel momento de adolescente, decidí que si tenía la oportunidad en algún momento empezaría a crear contenido. Ya años después, cuando en el 2020, cuando llegó la pandemia y después de la pandemia llegó una plataforma de vídeos cortos que todo el mundo conocemos, no sé si la puedo mencionar Sí, o no. TikTok. Sí. Llegó TikTok y en septiembre de ese mismo año empecé a hacer vídeos allí en la plataforma de TikTok. Empezó a tener repercusión, me gustó y después pues también amplié también a otras plataformas como Instagram. Y bueno, pues tengo algún vídeo viral y demás. Y estoy muy contento con todo lo que hago en redes sociales. Básicamente lo que hago en redes sociales es divulgación acerca de la discapacidad y el anticapacitismo sobre todo. Y intento acercar un poco la discapacidad y la parálisis cerebral a la casa de todas las personas, al día a día. Qué falta hace, ¿no? Desde luego. Ah, y por cierto, soy psicólogo. Te voy a preguntar ahora, soy psicólogo. Exactamente. ¿Cómo influye tu profesión en tu trabajo en divulgativo? Pues creo que me ayuda a no meter tanto la pata, a ser más cauto con todo lo que digo, a ser más cauto con respecto a ciertas cosas. Y yo estaba claro que mi perfil no quería que se enfocase en la psicología, que la psicología es algo que me encanta, pero yo tenía claro que yo no quería hacer un perfil divulgativo de psicología. Yo quería hacer un perfil de discapacidad, que la discapacidad fuese lo principal, con algún toque de psicología, a fin de cuentas, porque soy psicólogo, entonces tiene que salir por ahí, por algún lado, el tema de mis estudios, pero creo que me ha ayudado sobre todo a conocerme a mí mismo y a intentar ser más cauto con lo que uno expresa en redes sociales. Qué falta hace también, te digo, porque viendo lo que se comenta, te da para hacer diagnósticos, ¿no? Con lo, con lo que te van comentando. No, eso no se hace, no se hace. A fin de cuentas, es algo que falta en las redes sociales, el tema del pensamiento crítico, de decir, antes de ponerme enfrente de la cámara, voy a pensar qué es lo que quiero decir. Y mira que, pues eso, pero de todas formas, las redes sociales se han transformado también en entretenimiento y es normal también. Entonces hay de todo en redes sociales. Mm. ¿Y tú cuántos años tienes, Tengo Adrián? 27. 27. ¿Cómo se te ha educado a ti con respecto a las redes, tu entrada en redes, qué directrices desde casa has tenido precisamente, además, teniendo precisamente, pues eso, tu situación, ¿no? Viviendo lo que has vivido, ¿se te ha dado alguna directriz especial o según ha ido surgiendo? Pues la verdad nunca he tenido directrices. Esto es una vara de doble filo, porque también hay que tener en cuenta que mi generación es la que empezó con redes sociales y la que empezó con todo lo que es el ordenador. Entonces, mi generación es la que tuvo un ordenador con acceso a Internet con 13, 14 años. Claro. Entonces, por aquel entonces, yo manejaba mejor ordenadores y demás que mis padres. Entonces, he tenido la suerte y demás de poder gestionarme yo siempre todo bien, pero soy consciente de que no todos los adolescentes, y más hoy en día, son capaces de gestionar todo lo que son las redes sociales y demás. También hay que tener en cuenta que por aquel entonces, 2013, 2014, ni mucho menos
había la exposición que hay hoy en día, había los peligros que hay hoy en día, o sea, existían, pero eran mucho más reducidos. O sea, allí, por aquel entonces estaba la Encarta, estaba el Messenger y poco más. ¿Me explico? Sí, sí, era, cuando era todo campo, como dicen. Entonces, es eso, es verdad que nunca he tenido esos filtros o esos gestión de redes por parte de mis padres, pero también era un momento mucho más sano en tema de redes sociales. Ahora sí se necesita ese tipo de control parental, sin lugar a dudas. Ujú. Hablando desde tu perfil y tu experiencia, ¿qué supuso para ti vivir con hemiparesia? ¿Qué ha supuesto a nivel personal, a nivel escolar, desde tu infancia? ¿Te ha marcado? Desde luego, o sea, yo digo que sin mi parálisis cerebral o mi paresia, yo no habría sido la misma persona y muchísimo menos. Date cuenta que ha influido en personas que conozco, porque hay personas que conozco a raíz de haber ido a terapia, a fisioterapia, a terapia ocupacional. También a mis conocimientos acerca de ello, también a tener ciertas vivencias como por ejemplo estar en silla de ruedas durante un periodo de tiempo en la adolescencia, discriminación por parte de compañeros y profesorado. Entonces, quieras que no, esto marca, tanto para bien como para mal, marca. Y es verdad que te genera un aprendizaje y te hace madurar desde bien pequeño, a fin de cuentas. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo simplemente, pero eso sí, te digo, me siento cómodo tal día a día de hoy con mi discapacidad, no tengo absolutamente ningún problema y estoy contento de ser la persona que me ha hecho ser, a fin de cuentas, sinceramente. Y es eso, más marcado en personas que conozco, en situaciones de discriminación y creo que en temas de madurez, sinceramente. ¿Te tuvieron que poner apoyos en la escuela o tuviste que contar con algunos recursos especiales para ti? ¿Qué necesidades tenías? En colegio no, en instituto sí. En el colegio no se detectaron necesidades y demás con respecto a mi discapacidad, a excepción de educación física, a excepción de materias de educación física y también música, por temas de la flauta, que no podía tocar la flauta con las dos manos, sino que pues me adaptaron y me ponían un xilófono, básicamente. Bueno. Eh, y en el instituto, tanto adaptaciones en educación física y también adaptaciones de tiempo en los exámenes. Un poquito más de tiempo en ciertos exámenes tenía esa adaptación. Sobre todo fue ya bastante más tarde, cuando ya hice estudios acerca de pues mi discapacidad y demás. Me hice pruebas con psicopedagogos y demás y con los resultados, pues pedí la adaptación temporal de los exámenes. A excepción de eso, nada. Y bueno, aquí es donde ya entramos a temas, por ejemplo, cuando estuve en silla de ruedas, que por ejemplo no hubo adaptación ninguna por parte del instituto al tema de la silla de ruedas, que es una dificultad. Lo que pasa es que mi instituto no estaba adaptado a silla de ruedas y lo que hacían es que cuando había algún chico o alguna chica con discapacidad, ¿cómo se dice? Lo trasladaban a otro instituto, ¿vale? Anda. Simplemente no aceptaban entrar personas con silla de ruedas a ese instituto, simplemente lo que hacían era trasladarlo porque ese instituto no estaba adaptado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy en ese instituto y de repente en segundo de la ESO me encuentro en una operación con silla de ruedas. Y muchísimos profesores trasladaron a la planta baja sus aulas, exceptuando una persona que me obligaba a subir y bajar las escaleras aún estando en silla de ruedas. Eh, Pues sí, ¿En serio? sí, en serio. Estuve durante 2 meses en silla de ruedas subiendo y bajando las escaleras, sentado en las escaleras
con toda la mierda que eso repercute, se me refiero, las escaleras no están precisamente limpias. Eh, Subiendo y bajando, hablamos con dirección, no hubo ninguna respuesta por parte de dirección y nada, pues tuve que estar esos 2 meses en silla de ruedas, subiendo y bajando las escaleras solo por esa profesora. El resto de profesores sí lo pusieron en la planta baja. De verdad, o sea, no puedo entender cómo eso pasa y además no hace tanto. No, no hace tanto. O sea, yo soy del 98. Madre mía. Madre mía, es que me dejas, o sea, que estas cosas pasen y sigan pasando. ¿Y qué motivo te dio para que no se pudiese cambiar de clase? Que todas sus cosas estaban en la planta de arriba, que todos sus materiales estaban en la planta de arriba y no lo iba a cambiar por mí por 2 meses, que yo iba a estar en silla de ruedas. Ujú. ¿Sigue dando clase? Yo creo que ya estará jubilada. Ah, bueno, pues una suerte que ya no contemos con ella, porque de verdad, tela. Este tipo de cosas son las que muchas veces no llegan, no se cuentan y es que además siguen pasando. Es decir, hay colegios que siguen sin estar adaptados. Pero vamos, el colegio no está adaptado, ¿eh? Claro. Sigue sin estar adaptado. Claro, y es que es una circunstancia que puede pasar en muchas ocasiones, es decir. Efectivamente, o sea, que hoy en día se necesita un ascensor sí o sí para tener una adaptación para todo el mundo y no tiene por qué ser una discapacidad permanente. O sea, lo mío fue, por ejemplo, algo temporal, que estuve 2 o 3 meses en silla de ruedas por un alargamiento de tendón por mi discapacidad que tuve que hacer y ya está. O sea, y fue un proceso bastante duro. Tanto el tema de la profesora como también el aislamiento social que uno vive al estar en silla de ruedas en el instituto. Siendo además la época que es, ¿verdad? Sí. Segundo de la ESO, no estás adaptado, o sea, porque también he sido una persona bastante que pues excluida en general. Mi adolescencia ha sido bastante de estar bastante excluido, tanto por mi físico como por mi discapacidad, como por ser una persona que se aferraba a los estudios. O sea, mi canalización de toda esa situación problemática que vivía, mi canal de salvavidas eran los estudios. Entonces, era muy bueno porque me salvaba en ese aspecto, pero también me complicaba el tema también de socializar con otras personas, puesto que estaba mal visto ser la persona Claro, el que empollón. aplicada, ser una persona aplicada, Claro, el empollón de toda la vida. efectivamente. Mm, eh, Entonces, pues... mm, Respecto a la discapacidad, por cierto, tú con el término de discapacidad, bueno, entiendo que no tienes ningún problema porque además lo tienes en tu perfil, con lo cual ya es obvio, ¿no? Pero todo este discurso en torno a la discapacidad, el nombre de la discapacidad, necesidades especiales, personas con, terminología. ¿verdad? Sí, con la terminología, ¿cómo nos movemos? Porque aquí hay discursos de todo tipo. A mí siempre me gusta preguntar para ver, ¿no? Cómo lo ve esa persona, pero tú en tu caso entiendo que directamente la discapacidad. Teniendo en cuenta que mi perfil pone adri.discapacidad, creo que dejo muy claro, como tú dices, mi enfoque desde un primer momento. Yo, con los términos con los que más cómodo me siento es persona con discapacidad y también en el caso de movilidad reducida, que hoy en día pues también se utiliza, pero se utiliza para Movilidad. para una parte concreta de las personas con discapacidad, que son aquellas que tienen pues, movilidad reducida, como quien dice. También hay otros términos como diversidad funcional, con los cuales pues los acepto y los hablo muchas veces en charlas, etcétera, etcétera, pero no es con lo que yo me veo representado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el término diversidad funcional yo al menos lo veo como un eufemismo para tratar la discapacidad. Uh-huh. Esto entra dentro de un enfoque en el que es el entorno el que discapacita a la persona.
pero no podemos olvidar que hay ciertos casos, ciertas discapacidades, que aunque esté 100% adaptado al entorno, esa persona va a seguir con discapacidad. Si tenemos una persona con una discapacidad muy, muy, muy grave, por más que tengas adaptado el entorno, lo siento, pero esa persona sigue teniendo una discapacidad y sigue siendo dependiente de otras personas. Por eso no estoy 100% de acuerdo con el aspecto de que la discapacidad viene 100% del entorno. Sí es verdad que el entorno ayuda a disminuir la dependencia de la persona, pero en sí mi discapacidad no depende del entorno. Sí es verdad que me lo hace mucho más fácil que un entorno esté adaptado. Es Claro, por esto que por lo cual me decanto más por el término discapacidad. Además de que, por ejemplo, si hablamos de diversidad funcional, hablamos que todos funcionamos de manera diversa. ¿Por qué me estás señalando a mí de que funciono de manera diversa si es el 100% de la población la que funciona de manera diversa? Entonces, me estás señalando, además de que si todos funcionamos de manera diversa, ya no existiría el claro. colectivo de personas con discapacidad. Más que nada por esos motivos son con los que me siento más cómodo con el término discapacidad y porque a fin de cuentas es con el que me he criado, con el que he socializado y aunque ciertas personas lo vean como algo peyorativo, como algo desde una perspectiva, como se dice, peyorativa se centra en el déficit, porque es así, se centra en el déficit, aún así no lo veo incorrecto, bajo mi perspectiva. Ujú. Así que creo que ya es algo personal con lo que cada uno se sienta más cómodo o cómoda. Claro, sí, sí, a mí me gusta siempre tener esta conversación porque me parece muy enriquecedora y también me da puntos de vista que muchas veces no contemplamos, ¿no? Me gusta mucho cuando se comenta que negar la palabra discapacidad es negar también la necesidad de que se generen esas adaptaciones, esos recursos, esas ayudas, que, ¿no? Si todos tenemos necesidades diferentes y diversidad funcional, pues al final nadie tiene derecho a esas ayudas o esas accesibilidades especiales que se pueden generar precisamente para la discapacidad. Entonces, cosas que al final no te las planteas y entiendo que muchas veces viene desde la buena intención, ¿no? Y todos o más o menos, ¿no? En general, ¿no? Intentamos no ofender o no decir la palabra que pueda hacer sentir mal, ¿no? Pero me gusta mucho cuando, bueno, pues eso, os ponéis desde la familia, desde la propia persona que vive con esa discapacidad, oye, a mí me gusta o me identifico o a mí yo no me identifico con esta palabra o sí me Claro. identifico con ella. Yo es que personalmente no le veo algo, esto es algo mío, ¿vale? Yo no le veo algo malo decir que tengo una discapacidad para hacer X cosas. O sea, esto no me transforma a mí en una persona discapacitada en todo mi entorno o en todo mi ser. Yo tengo una discapacidad en ciertos ámbitos de mi vida. Y negar esa discapacidad en esos ámbitos de mi vida creo que es pegarme un tiro en el pie. Sinceramente, creo que es una evidencia de que yo no puedo mover correctamente esta mano, de que yo tengo cierta discapacidad para poder hacer cosas que el resto de personas no tienen esa dificultad. Entonces, no sé, creo que nunca he visto de manera negativa esto, sino que es lo que hay y ya está. ¿Me explico? Sí, claro, perfectamente. ¿Cómo has lidiado con la discapacidad desde la infancia? Es decir, ¿cómo empiezas? Que esto además tiene mucha parte tu familia, ¿no? De responsabilidad. ¿Cómo se te ha relacionado con la discapacidad? ¿Cuándo empiezas a entender que tienes una discapacidad y cómo lo vives? Pues desde el primer momento mis padres ya me decían que yo tenía discapacidad, no me lo ocultaron absolutamente en ningún momento. Me hablaron acerca de ella de manera abierta, me explicaron adaptado a mí lo que era la parálisis cerebral y lo que era mi tipo de discapacidad y bueno, que había ciertas cosas que se me iban a dificultar o que no iba a poder hacer con respecto al resto de niños.
Y es así, porque yo, por ejemplo, me quería subir a un árbol y yo no iba a poder subir al árbol si no quería acabar estampado en el suelo, básicamente. Entonces, yo al principio pues me enfadaba un poco, pues decía, pues yo no quiero tener esto, yo no quiero, pero bueno, se me pasaba al poco, sinceramente, al poco se me pasaba y volvía a mi vida de niño. Poco a poco pues fui integrándolo y creo que la verdad es que lo fui integrando de manera muy natural. Nunca, no tuve mucha... ¿cómo se dice? No me chocó mucho, lo vi de manera muy natural. La única periodo en el que a lo mejor era un poquito más complicado era la adolescencia y el sentirse un poco excluido en general, pero ya no era solo por mi discapacidad, era por todo lo que he dicho anteriormente. Entonces, no centraba la problemática en mi discapacidad, sino en muchas cosas. La adolescencia es un periodo muy complicado para muchas personas. O sea, creo que muchísimas de las personas presentes tendrán vivencias parecidas a la mía. Sí, precisamente la adolescencia es como el momento ideal, ¿no? Para sentirse en un mundo aparte, diferente, no entendido, ¿no? ¿A cuánta gente no le habrá pasado? Y yo me incluyo, ¿no? Que te sientes muy diferente, no necesitas pertenecer, no sabes dónde está tu grupo, la gente a la que perteneces. Es muy complicado, es una etapa muy difícil. Por cierto, hago paréntesis, ¿has visto la serie de adolescencia? Me falta el último capítulo, vamos. ¿Y qué tal? Pero, la verdad es que más o menos veía venir el enfoque como todo, pero es fuerte la serie y creo que abre mucho los ojos a las personas acerca de movimientos sociales y cómo las redes sociales, por ejemplo, pueden influir en la adolescencia. Y el vocabulario y demás que utilizan los adolescentes, etcétera, etcétera. Yo ya me voy quedando atrás en temas de terminología y demás, ¿eh? O sea, dirás que soy joven, pero ya parece que no, pero ya llevo, o sea, Sí, ya cumplí estás la más mayoría cerca de de... edad Sí. hace ya bastantes años, ¿me explico? Sí, es que pareces más joven, pero realmente ya estás más cerca de los 30, entonces ya empiezas a ser ya menos joven. Si no sueltas un bro, un literal y un en plan y un rollo así en cada frase, ya quiere decir que ya has superado una barrera. Bueno, cierro unos paréntesis sobre la serie, pero es que hemos estado dedicándole muchos episodios a este tema y es una serie que nos ha tocado mucho, como pues eso, porque es que es realmente impactante, ¿no? Y encima en un periodo vital tan convulso como es el de la adolescencia y está moviendo todo tipo de discursos a favor, en contra, que mira, esto viene bien para lo que yo digo, viene bien para lo que dice aquel, ¿no? Se aprovecha para todo. En fin, cerramos el capítulo de adolescencia. En cuanto a tu perfil, decides entrar en redes precisamente por la ausencia de referentes. ¿Y por qué te centras en anticapacitismo? Y cuéntanos un poco, porque habrá gente que esté más puesta en este tema, pero habrá, y además sí que lo veo, porque no es un término que esté en el mainstream, no es un debate mainstream, no es un debate del que se hable tanto como pueda ser, por ejemplo, el feminismo o la violencia de género, ¿no? Que está como mucho más en el día a día. El capacitismo, ¿a qué alude y a qué se refiere y por qué te centras en el anticapacitismo? Para entender qué es el capacitismo, creo que es algo sencillo, es la discriminación que sufrimos las personas con algún tipo de discapacidad en nuestros entornos, en todos los entornos en los que nos movemos, entorno educativo, social, incluso en la misma enseñanzas o cultura
discriminatoria hacia las personas con discapacidad que hay en nuestra sociedad. No hay más que decir, por ejemplo, que hasta hace un par de años, creo que era 2020, si no me equivoco, era legal la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual. O sea, hemos normalizado ciertas cosas que son capacitismo, que es discriminación hacia las personas con discapacidad, como es el hecho de esterilizar a una mujer con discapacidad intelectual para que no tenga descendencia, en vez de poner barreras diferentes, educativas, para que eso no ocurra. En vez, se va directamente a castrar, básicamente. Eso es un ejemplo, pero también hay discriminación laboral con unas tasas de desempleo muchísimo más elevadas en las personas con discapacidad, discriminaciones en ámbitos educativos como la que he vivido yo y la que vive muchísima gente. Por ejemplo, también agresiones como las que hemos vivido en Santander a otro chaval con parálisis cerebral. Creo que básicamente el capacitismo es todo lo que engloba que una sociedad discrimine a las personas con discapacidad. Y por otro lado, cuando hablamos de anticapacitismo, hablamos de todos esos movimientos que luchan en contra de esa discriminación hacia el colectivo de personas con discapacidad. Claro, que a lo mejor a las personas lo que no les suena es el término en sí, ¿no? Que no lo conocen, pero sí pueden haber visto las manifestaciones de esa discriminación, ¿no? Lo que pasa que han pasado, se han normalizado, como bien dices, y ya las hemos dado como, pues eso, pues por supuestas, y que la persona con discapacidad era la que tenía que superar aquello y el resto... Totalmente, o sea, se normalizó durante muchísimos años que la discapacidad es algo individual y tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces tú te tienes que adaptar al medio porque el medio no se va a adaptar a ti. Poco a poco hemos ido cambiando ese chip, hemos ido cambiando esa mentalidad en el que nos hemos dado cuenta que los entornos deben de estar adaptados para todas las personas, independientemente de si tienen o no discapacidad, porque también existen personas mayores que necesitan adaptaciones de entorno y en cualquier momento tú te puedes partir una pierna o te puedes pasar cualquier cosa y pasar una situación, ya sea de manera permanente o de manera temporal, en el que necesites ese entorno adaptado. Entonces, creo que poco a poco, en temas de accesibilidad universal, hemos avanzado muchísimo. Lo que todavía falta mucho es en trabajar acerca de la mentalidad de las personas, acerca de una inclusión real de las personas con discapacidad, que no solo se queden en adaptaciones del entorno, sino también de conciencia social. No sé si me explico. Claro. Sí, sí. Creo que es muy importante que todavía se debe de trabajar sobre ello y por eso la importancia de la existencia de estos términos. Hay mucha gente que critica el tema de la existencia de que hoy en día hay palabras para definir para todo. ¡Me enfado! Pero en este caso en específico es muy importante porque da palabra o define una lucha social. Define una lucha social con la cual nos podemos sentir identificados muchas personas. Yo, gracias a hablar de anticapacitismo o hablar de capacitismo, he conectado con muchísimas otras personas que hablamos de la misma temática o que, nos retroalimentamos entre nosotros acerca de situaciones discriminatorias que vivimos, etcétera, etcétera. Gracias a que existen los términos, creamos comunidad. No sé si me explico. Además de que, bueno, todo esto empezó hace muchos años. Esto creo que es muy importante. Empezó los movimientos sociales acerca de la discapacidad, empezaron en España en torno a 1960, 1970, de manera más ferviente, con asociaciones de padres de personas con discapacidad.
pero poco a poco siguen estando esas asociaciones de padres, pero poco a poco se está poniendo el foco en las personas con discapacidad, no tanto en los padres y madres, que a fin de cuentas es verdad que han ayudado muchísimo en todo en este proceso, pero que creo que también es muy necesario que se centre el foco también en las propias personas que tenemos una discapacidad para que tengamos voz propia. Ujú. Totalmente, de acuerdo. Y desde aquí, que no somos una comunidad de familia, de padre, de madre, ¿no? De creadores de contenido, precisamente desde ese enfoque, totalmente de acuerdo contigo. Y es riquísima la combinación precisamente de todas estas perspectivas. En ocasiones me entristece ver la lucha de enfoques y de puntos de vista, sobre todo en Twitter. En Instagram lo veo un poco menos, pero en Twitter es una cosa a veces monstruosa, como se enfrentan perfiles que al final están luchando por lo mismo y están intentando concienciar sobre el mismo tema, y sin embargo están en polos opuestos, luchando y enfrentándose entre ellos, ¿no? De padres, madres, frente a personas con discapacidad. Lo veo mucho con la comunidad autista, que ahí se lían unas impresionantes, pero es verdad que me entristece, me Ya. entristece. O sea, yo con esto lo que quiero decir es que es importante ambos, tanto Claro, la sí, 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 vivencia de las personas con discapacidad como el de los familiares. claro. Y sobre todo he puesto el enfoque porque es que antes, o sea, cuando digo antes me refiero a hace 20, 30 años, no existía el enfoque de la propia persona con discapacidad. Antes no existía esa voz de la propia persona, y entonces encontramos hoy en día ciertas redecillas o ciertos conflictos Sí, internos, más que nada porque cada uno tiene su vivencia propia. Las madres y padres tienen una vivencia propia de lo que es ser padre y madre de un niño o una niña con discapacidad, y la propia persona con discapacidad tiene su propia vivencia. Son vivencias diferentes, podemos opinar diferentes, y es que incluso dos personas con discapacidad o dos padres van a opinar diferente. totalmente. Entonces, creo que lo importante es generar un entorno de comunicación enriquecedor en el que nos podamos hacer un entendimiento mutuo, intentar llegar a consensos y cuáles son los mínimos y cuáles son aquellos en los que coincidimos, y luchar, poner el enfoque en esa lucha y en aquello que tenemos en común. Claro. No, no, totalmente de acuerdo contigo, Adrián, porque al final es una lucha común, y cuanta más, y no solo, incluso, y me encantaría que este programa lo escuche todo el mundo, esté relacionado o no con el mundo de la discapacidad, que lo escuchen muchos docentes que les interesa muchísimo, que lo escuchen directores, directoras de centros, personal, que toda aquella persona relacionada con el mundo de la infancia y la educación le interesa hablar de discapacidad. Por eso, cuanto más voces tengamos y más voces se escuchen, y precisamente las voces que vivís esta realidad día a día, tenéis un peso muy importante en este tema, ¿no? Y vuestra perspectiva, vuestras experiencias, igual que las familias, aportan también, ojo, un peso importantísimo, ¿no? En muchas ocasiones hay personas con discapacidad o niños que incluso visiones desde la infancia, pues que no lo pueden aportar su propio punto de vista, ¿no? Y la lucha especialmente de las madres, aquí siempre reivindico el papel de las madres, porque Desde las luego. madres cuidadoras son heroínas, siguen siéndolo, y mira que no me gusta el término de heroína precisamente porque no deberían serlo, no deberían tener ese rol tan, pues eso. Por desgracia cae el peso de los cuidados no voy a decir, en el 98% de los casos, Sí, el peso el peso de los cuidados, sobre todo cuando hay niños y niñas con discapacidad en la familia, recae la gran mayoría de veces en las mujeres. Y eso sí, es una situación muy complicada porque también el cuidado hacia las personas con discapacidad genera
que la propia persona, la propia madre, se pueda quemar muy fácilmente. Igual que básicamente el cuidador quemado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces al querer darlo todo por sus hijos y que estén lo mejor posible y no tener ayuda, o sea, no tener ¿cómo se dice? Co-crianza por parte de sus padres hacia ese niño o esa niña con discapacidad, muchas veces lo que se produce es que la propia madre no se cuida a sí misma o no Claro, puede, o sea, no puede, ya es que no quiera, es que no puede. No claro. puede tener tiempo para cuidarse a sí misma. Y por lo tanto, genera un proceso de estar totalmente quemada y estar en el deterioro de su propia salud física y psicológica, a fin de cuentas. Y es algo muy complicado. Es algo muy complicado el, el tratar y el trabajar esas problemáticas, porque se siguen manteniendo, porque no hay unas figuras paternas que hagan de verdad su trabajo muchas veces. Entonces es muy complicado. Sí, me estoy acordando de las compañeras de Barcelona que tienen un sindicato de madres cuidadoras que hacen un trabajo estupendo visibilizando la precariedad en la que viven en muchas ocasiones un colectivo que además, pues eso, que no tiene ni tiempo para reivindicar, ni mucho menos tiempo para cuidarse, no están en redes porque no tienen tiempo para poder hacerlo o no tienen salud, ni ganas, ni porque además están en redes y tú bien lo sabes, es duro, no siempre es fácil, y menos estando luchando todo el rato, ¿no? Que en muchas ocasiones vuestro papel, y esto también me interesa, en ocasiones no tienes que estar constantemente formando, ¿no? Como que tienes esa obligación impuesta, ¿no? Como que esta persona, venga, fórmame, en vez de que los demás nos preocupemos por aprender sobre el tema, ¿no? No sé cómo lo ves tú. El tema, también hay que tener en cuenta el tema de las redes sociales, que si quieres tener cierta notoriedad, tienes que estar de manera permanente creando Claro. contenido. El pensar que constantemente tienes que estar creando, creciendo, estando en una posición mejor, llegando a más personas, que, por ejemplo, te lleguen muchísimos mensajes y tener que contestar a todos, verte en la situación de tener que contestar a todas las personas, padres y madres. Yo muchas veces lo que le digo a la gente que me habla es, te voy a contestar, no sé cuándo, pero tarde o temprano te voy a contestar, porque hay muchos mensajes, yo también tengo una vida propia, tengo estudios, tengo vida, o sea, entonces no todo se engloba a mis redes sociales. También existe el Adrián que vive, que estudia, que duerme, que intenta descansar. Entonces, y creo que poco a poco me he ido calmándome en el aspecto de ciertas cosas de que antes yo me daba mucha caña a mí mismo de constantemente crear contenido, estar constantemente ahí a full arriba, y ya me he calmado muchísimo en el aspecto de subiré cuando vea conveniente, cuando me vea con ganas, etcétera, etcétera. Que no me viene muy bien a tema de crecimiento, soy consciente. O sea, Ya. he puesto en una balanza y he dicho, hoy pues tendré esa constancia cuando tenga otro momento de mi vida, cuando tenga un momento de vida más calmado y pueda dedicarle tiempo. Entonces, ahora genero mucho contenido más, ¿cómo se dice? A mi ritmo, tranquilo y demás. Que quieras que no, es más sano para mí, y generar un autocuidado con respecto a las redes sociales, tema también de comentarios, que en tema de discapacidad no suele haber tantos comentarios negativos, los hay, pero queda muy mal el echar bullying o echar haters hacia la discapacidad. Entonces, por esa parte, el capacitismo, o sea, ayuda en ese aspecto. Eh, entonces, pues eso, es complicado saber compaginar y tirar adelante acerca de todo eso.
a día de hoy estoy muchísimo más contento en cómo llevo todo y sin ese sofoco de decir, debo de hacer tal, 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 tal. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Y lo veo sano que además reduzcas y te lo adaptes porque las redes son muy tiranas, tiranísimas. Y además, cuando tienes un perfil, yo lo veo mucho, pues con perfiles reivindicativos, muy comprometidos con causas y que se queman mucho precisamente porque existe esa exigencia y parece como que si no creces, no estás haciendo bien tu trabajo, tienes que contestar a toda la gente rápidamente, porque si no lo haces, parece que estás fallando ya no a esa persona, sino a tu causa. Sí. ¿No? Como, y claro, al final dejas de disfrutar en el sentido de que, oye, es que yo esto es parte de mi vida, pero no es toda mi vida, ¿no? Y te quemas mucho y es una pena. Es una pena teniendo en cuenta que es que hacéis una labor y este tipo de perfiles hacen una labor grandiosa, pero claro, hay que compensar, ¿no? Y que luego también la responsabilidad de la gente en formarnos por nuestra propia, o sea, por nosotros mismos, buscar información, no solo acudir a Adrián a preguntarle, oye, Adrián, cuéntame cómo hacemos esto. Bueno, pues infórmate tú también, mira a ver esto, ¿no? Digo. A mí me hace gracia, o sea, a mí me encanta hablar siempre con la gente y demás, pero a mí me hace gracia, por ejemplo, personas que literalmente me mandan audios, por ejemplo, de 10 minutos o me mandan audios, y no uno, varios. Entonces, como... eh, te voy a escuchar, pero también tienes que entender que yo no, no en todo momento me puedo parar a escuchar un audio de 10 minutos o a escuchar un montón. Entonces, yo intento siempre a ayudar en todo lo posible y si tengo un hueco libre, voy a escuchar absolutamente todo e intentar ayudar. Y muchas veces también lo que hago es pasarle, no tanto decírselo yo, sino pasarle los links de plataformas donde va a encontrar la información. Así me ahorro tiempo, pero también ayudo a la persona a poder encontrar mucho más fácilmente la información que está buscando. No sé si me explico. Digo mucho, no sé si me explico. Bueno, pero te explicas bien, te explicas bien. Oye, ¿qué tipo de cosas tu público? Hay muchas familias, muchos padres y madres, ¿vale? Te ven muchas Muchísimo. familias. Y eso tiene una explicación. ¿Qué es lo que buscan en ti? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que más te demandan? En mis vídeos lo que la mayoría de padres y madres buscan es entender la vivencia de sus hijos e hijas con parálisis cerebral. Poner, o sea, que una persona en primera persona, o sea, que alguien que vive en primera persona les diga cómo es la parálisis cerebral desde dentro, cosa que no pueden tener muchas veces porque su niño o su niña es muy pequeñito, muy pequeñita o tiene una Claro. discapacidad más grave. Entonces, lo primero de todo, lo que buscan la gran mayoría es entender cuál es la vivencia de lo que es la persona con parálisis cerebral. Después ya hay otras demandas, como por ejemplo información acerca de los certificados de discapacidad, información acerca de la atención temprana, cómo funciona el tema de la atención temprana en España, personas que se quieren mudar a España, que tienen algún niño o alguna niña con discapacidad y no saben cómo es todo el proceso del certificado y de la atención temprana. Y sobre todo cuando hablamos de papás y mamás, eso, y también el tema de ayudarles un poco, que en la medida de lo que puedo les ayudo, en tema de aceptar el diagnóstico, que muchos padres y muchas madres todavía, sobre todo las madres, o sea, también padres me refiero, pero que les duelen, las que me contactan 100% son madres. O sea, Claro. no, creo que algún padre, creo que solo me ha contactado una vez un padre, una vez. El resto son madres. El tema de aceptar el diagnóstico, que les cuesta muchísimo, sobre todo ya no es aceptar el diagnóstico, sino la incertidumbre
de no saber el grado de discapacidad que va a tener su hijo o su hija de mayor, porque a lo mejor tiene 1 o 2 añitos y no sabe si va a poder caminar, si va a poder andar, si va a poder tener una vida independiente. Esa incertidumbre les duele muchísimo a esos papás y esas mamás. Claro, normal, tremendo. Y lo que dices de que te escriban más mujeres, bueno, también estarán más, seguro que tienes más seguidoras que seguidores en Instagram. Seguro que Sí, sí, hay sí. más madres y es lógico, porque además somos más activas en Instagram, en este entorno. Luego los hombres están en otros sectores, pero es verdad que Y ahí, por los cuidados que recaen en la mujer. claro, claro, es que es así, es así. Y el tema además del diagnóstico precisamente también es algo que mueve mucho. Además, tú tienes un perfil muy positivo en el sentido de que te ven a ti explicándolo, pues es normal que acudan a ti. Y sobre esto quería preguntarte, en cuanto a tú que te expones, ¿recibes críticas en el tema de comparaciones? Porque además esto lo hablas también en tu perfil, ¿no? Comparar quién tiene un grado mayor de afectación, ¿no? de afectación, quién puede llevar esta vida, quién no la puede llevar, tú tienes más derecho a hablar que yo o menos, ¿no? Porque este tipo de que Sí. puede parecer un poco duro, pero que entiendo que pasa. Yo creo que en general tengo mucha suerte porque por lo general no he recibido mucho hate. O sea, yo he tenido mucha suerte en redes sociales. Tanto en TikTok como en Instagram no suelo recibir mensajes muy negativos. Es verdad que siempre hay mensajes de opiniones contrarias, pero yo no considero que un mensaje de opinión contraria tenga que ser negativo, siempre que sea con respeto. Puesto que yo entiendo que no todo el mundo va a pensar como yo, no todo el mundo tiene que pensar al 100% como yo, puesto que sería muy aburrido, primero. Y entonces, por lo general no he recibido grandes problemáticas. Tampoco es que mi perfil sea muy conflictivo. O No, sea, eso te iba a decir. Que sinceramente, yo no estoy en redes sociales para generar conflicto, ni muchísimo menos. También he ido aprendiendo a no meterme en ciertos temas. O sea, cuando me refiero a no meterme en ciertos temas es medir mucho lo que digo. Porque yo soy consciente que esto es una ventana, en las redes sociales es una ventana y le puede llegar a absolutamente todo el mundo. Entonces, soy mucho más consciente de no intentar herir ciertas sensibilidades o no atacar a las personas, sino atacar los actos discriminatorios, no atacar a la propia persona. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que todo el mundo tenemos derecho a aprender, todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, yo incluido, a no tener un mensaje de odio, porque muchas veces es fácil caer en los mensajes de odio hacia, mira cómo estoy, me tratáis fatal, como encendiendo la mecha con respecto a toda la discriminación que sufrimos las personas con discapacidad. Creo que tengo una postura más conciliadora, más comunicativa, más de vamos a hablar las cosas y vamos a mostrar todos los problemas que hay. Y me he ido calmando, o sea, me refiero en 2020 cuando empecé con las redes sociales, era mucho más explosivo con respecto a los vídeos. Ahora estoy más calmado en el aspecto de sigo mostrando realidades, sigo mostrando discriminaciones, pero es importante también el cómo lo dices. ¿crees que se usa la discapacidad en redes en ocasiones para vender y Hombre, causar? desde luego, desde luego se utiliza para vender, pero vamos, así, muchísimo. El tema de la discapacidad se utiliza muchísimo para vender. Sobre todo, no voy a decir nombres, ni muchísimo No menos, hace pero falta.
pero sobre todo normalmente, no voy a decir siempre, pero muchas veces los perfiles más grandes, y yo me refiero, cuando me refiero a grandes, no me refiero a mis perfiles, me refiero a grandes, perfiles muy grandes de discapacidad. Muchas veces utilizan la discapacidad a modo de verlo de manera rara en vez de normalizarlo, generar morbo, generar controversia, como que al menos yo considero que sí, o sea, no todos ni muchísimo menos, pero creo que hay muchos perfiles grandes de discapacidad que utilizan su propia discapacidad no para visibilizar, sino no para visibilizar la discapacidad, sino para visibilizarse a sí mismos. Ahí queda. Porque el dinero hace mucho. El dinero lo hace mucho en todo. El dinero manda muchas veces en esta sociedad. Entonces, pues, si necesitas hacer X vídeo para conseguirlo, lo haces. No todo el mundo, pero hay ciertas personas que sí lo hacen. Sí, hay situaciones que todos vemos y es fácil visibilizarlo, o sea, ¿no? Entender a lo que nos referimos, pero ¿cómo crees que podemos contrarrestar eso, Adrián? Porque al final el algoritmo, la gente parece que va por lo que va. A ver, nosotros como usuarios poco podemos hacer. ¿Tú crees que como usuarios no podemos hacer? Es muy difícil porque muchísimas personas van a seguir haciéndolo. Yo creo que el enfoque más... Es verdad que podemos hacer, no enfocarnos tanto, pero tampoco yo quiero caer en atacar a nadie o en hacer, porque los scratches estos, Sí. tampoco considero que sea adecuado el tema de los scratches y todo este rollo, porque a fin de cuentas estamos hablando también de que no sabemos la vida que puede tener esa persona o por el motivo por el cual lo está haciendo. A lo mejor lo está haciendo por necesidad, etcétera, etcétera. Pero sí creo que debe de haber un tipo de algo de conciencia social dentro de la propia persona y también dentro de las propias empresas. Las empresas que son las que a fin de cuentas financian todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que el poder sobre todo está en crear conciencia hacia las empresas de qué es lo que deberían o no aceptar como publicidad o qué es lo que sí o no deberían aceptar dentro de todo esto, sinceramente. Porque el tema de los scratches, creo que la gente los sufre mucho y no creo que es la vía más adecuada, sino que creo que la vía más adecuada es que las propias empresas, que son las que financian, a fin de cuentas, las empresas privadas, que son las que financian publicidades, sean conscientes de que están pues financiando cosas que a lo mejor no nos ayuda del todo. Y también la propia persona que hace esa publicidad. Pero claro, yo no tengo modo de controlar, ni mucho menos, ni tampoco pretendo controlar lo que el resto de personas hacen. ¿Me explico? Sí, no, sobre todo, y a mí me parece la mejor manera de llamar a la acción es que la gente comparta siempre el contenido positivo. O sea, es decir, yo estoy a favor totalmente, en contra de los scratches, absolutamente, me parece de lo peor que puede pasar en redes es que atacar a un perfil X por lo que haya pasado. No, o sea, siempre ignorar en ese sentido esa conducta y apostar por la conducta positiva, que esto viene mucho de la educación, de la crianza respetuosa. Tantos años escuchando, pues tiene que servir para algo, ¿no? Ignoramos la conducta negativa y validamos la conducta positiva y reforzar, compartir, apoyar, comentar a toda esa gente que hace cosas que nos gustan porque consideramos que son constructivas, son positivas, que tienes un objetivo claro, que lo hacen bien, compartamos esto y dejemos a un lado lo que no aporta, ¿no? Totalmente. O sea,
es lo que he comentado, o sea, intento enfocar mi perfil de esa manera. Mm, Y creo que se nota. Creo que sí, se nota total. que mi perfil intento enfocarlo en no atacar a personas específicas, sino a crear conciencia social acerca de la problemática que actualmente vivimos las Mm. personas con discapacidad. Sí, sí, totalmente. Y por eso me gusta tanto tu perfil. Y ya para ir cerrando, ¿cómo observas tú desde tu experiencia, desde tu perfil, lo que vas viendo en cuanto a educación sobre este tema, sobre anticapacitismo en las aulas, la formación docente? ¿Crees que se está hablando lo suficiente de este tema y se está formando lo suficiente? Creo que hay un problemita con respecto a todo esto y es que muchas veces educan acerca de discapacidad e inclusión personas que no tienen formación o no tienen cercanía con respecto a temas de discapacidad e inclusión. Entonces ocurren cosas como, por ejemplo, el atacar al término discapacidad, por ejemplo, y que solo en las aulas se hable de diversidad funcional, por ejemplo, y si no hablas y no dices diversidad funcional, directamente el profesor te va a suspender. Entonces, eh, creo que existe como un pensamiento muy cerrado académicamente hablando. Académicamente hablando, creo que esto es ABC y no se da apertura a que pues hay libertad de opiniones, libertad de pensamiento y que yo como persona con discapacidad puedo pensar A y otra persona con discapacidad puede pensar B y que ambas son correctas, son aceptables y que a lo mejor una es más utilizada y otra es menos utilizada, pero que ambas se pueden utilizar y que tampoco haya imposiciones por parte de personas que no pertenecen al colectivo. Lo que tienen que aprender es que, vale, ustedes vais a trabajar con personas con discapacidad, pero vosotros no tenéis que imponer nada hacia la persona con discapacidad. Vosotros tenéis que trabajar para que la persona con discapacidad genere una autodeterminación y aprenda a vivir por sí misma y aprenda a decidir por sí misma. Tú no tienes que imponer ningún tipo de decisión o ningún tipo de nada con respecto a la persona con la que vas a trabajar como persona con discapacidad. O sea, creo que hay ¿cómo se dice? Un enfoque muy paternalista dentro de lo académico, en el que yo soy la persona salvadora que va a ayudarte a ti que tienes discapacidad, pobrecito. Y a fin de cuentas, voy a imponer para que tú tengas una vida mejor. Bajo mi prisma, vas a tener Claro. una vida mejor. Pero es que tú no estás preguntando qué es lo que yo quiero. Tú no estás preguntando qué es lo que esa persona con discapacidad quiere. Entonces creo que todavía hay que trabajar mucho acerca de la perspectiva paternalista que muchos estudios acerca de la discapacidad tienen. Y eso, en ejemplos concretos, ¿dónde lo podemos observar? Por ejemplo, estudios, por ejemplo, me lo invento, al tema de los estudios acerca de trabajar con personas dependientes. Hay estudios que para trabajar, para fomentar el tema de la vida de la vida independiente, etcétera, etcétera. Muchas veces eso es mm, que una persona imponga a ver, te pongo algún ejemplo. A lo mejor una persona con autismo. Una persona con autismo, a lo mejor, o sea, que autista, pues a lo mejor su forma de regularse es de una manera que socialmente no está bien vista. Pero es que esa persona no tiene otra forma de regularse que conozca aparte de esa. Entonces, si necesita regularse esa persona, vamos a buscar los medios para que pueda regularse y que pueda, ¿cómo se dice? Socialmente pueda estar integrada a pesar de esa regulación que lo haga, pero Mm. no niegues que esa persona se autorregule, porque es la forma que ha aprendido esa persona de autorregularse. Entonces, simplemente a enseñar
que pues en ciertos entornos, a lo mejor en ciertos actos están, ¿cómo se dice? Ciertos actos están más centrados en la vida privada, pero no vas a demonizar eso. Hablamos también muchas veces de temas de autoexploración de las personas con discapacidad. No vas a demonizar la autoexploración, puesto que eso es algo natural, sino que lo que tienes que enseñar y que eso está marcado en el ámbito privado. Pero, sin embargo, muchísimos profesionales lo que van a demonizar el acto de la autoexploración, cuando es algo que es totalmente natural. ¿Me explico? Te explicas. Sí, además eso me recuerda que el tema de la vida adulta y es uno de los principales miedos, a mí por lo que me llega, ¿no? De las familias con hijos con discapacidad, ¿no? La vida adulta, cómo va a llevarla, ¿no? La sexualidad, el trabajo, hay un montón ahí de incertidumbres y de dudas gigantes, inmensas, a las que llegan con mucho miedo, ¿no? Porque no saben cómo se va a plantear y me interesa mucho esto que dices, precisamente por la falta quizás de voces con experiencia desde las entidades donde se están creando estas normativas y la legislación de cómo se regula eso, ¿no? Creo que actualmente se está empezando a regular un poco todo lo relacionado con la discapacidad. Llevamos en torno a 6-7 años que sí hay más regulaciones con respecto a todo lo que engloba la discapacidad, la atención temprana, el tema que hemos hablado de la esterilización de las mujeres con discapacidad intelectual, pero todavía el tema del cambio ¿cómo se dice? El cambio de la Constitución, de la terminología de la Constitución. Vamos por buen camino, pero aún hay muchísimo que trabajar en temas de legislación y en temas de generar una conciencia social dentro de las entidades que trabajan con la discapacidad, que muchas de ellas, no todas, o sea, hay algunas que se han quedado un poco atrás en temas de pensamiento y pensamiento un poco antiguo con respecto a la discapacidad. Y qué es lo que hemos hablado, que es centrar los esfuerzos en qué es lo que necesita esa persona con discapacidad. No qué es lo que yo quiero que esa persona haga, sino qué es lo que esa persona necesita en su día a día. No como yo, persona sin discapacidad, qué es lo que quiero que esa persona haga porque está más sociablemente mejor, sino qué es lo que necesita en su día a día para mejorar, qué es lo que necesita en su día a día para conseguir una mayor independencia dentro de lo que cabe, claramente, que hay muchísimas discapacidades, unas más dependientes, unas más dependientes que otras, y claramente siempre hay que buscar el mayor grado de independencia dentro de cada caso. Siempre hay que buscar el mayor grado de independencia posible. Sí, que no se infantilice, que esto es algo que creo que pasa mucho, ¿verdad? Sí, es que va de la mano con el paternalismo. Claro. El tema de la infantilización y el paternalismo van de la mano. Porque el problema de esto de infantilizar es que, perdón, es que haces que la persona con discapacidad no desarrolle su máximo potencial. Tú, cuando empiezas a infantilizar a alguien, cuando haces las cosas por él o por ella, cuando en vez de enseñarles, a pescar, le das el pescado, haces que creas a una persona dependiente. Una persona dependiente de ti, que es el que le estás dando los pescados, en vez de enseñarle a pescar. Ya sea pescar con arpón, pescar con caña. Hay muchas formas de pescar, pero es que hay que enseñar de alguna manera a pescar, de alguna u otra manera. O, si no es posible, pues dar el pescado, claramente. Pero primero hay que intentar las 1000 formas las 1000 formas que hay de poder pescar. No sé si creo que he hecho un símil bastante guay, que antes de dar el pescado hay que probar las 1000 formas que hay para poder pescar
y si no es posible, pues entonces dar el pescado. Sí, además esto está muy relacionado, y ya con esto vamos a ir terminando, te lo prometo, pero está muy relacionado con la educación desde casa, ¿no? Cómo fomentar una buena, una autoestima fuerte, cómo ayudar, ¿no? Esto que estamos intentando hacer con tu hijo o tu hija con discapacidad, también sin discapacidad, pero cuando estamos hablando con un hijo con hija con discapacidad, con mayor motivo, ¿no? Cómo fomentamos esa autoestima, cómo generamos esa autonomía y esa sensación de ser válido o válida. O sea, cuando estamos hablando de discapacidad, pero esto se extrapola también Totalmente. a cualquier ámbito. O sea, también existe infantilización en niños y niñas que no tienen discapacidad. ¿Cuántos padres Total. y madres tienen un hijo, por ejemplo, de 10 años, pero lo tratan como si tuviese 5 o 6? Que esto se extrapola afuera del ámbito de la discapacidad. Lo que pasa es que hablamos de la discapacidad porque es algo mucho más frecuente dentro del ámbito de la discapacidad y dentro del trato a las personas con discapacidad. Entonces, esto es un problema que hay que trabajar muchísimo, que es que fomentar el autoconocimiento, fomentar la autoindependencia lo máximo posible dentro de las posibilidades. Sí, que además cuesta y es duro y es muy complicado, pero precisamente para enfrentarnos a un mundo como este que nos lo pone más difícil, ¿no? Pues parece como más importante aún, ¿no? Desde luego. Recalcarlo. No sé si me dejo algo muy importante, algo que quieras, algún mensaje importante que nos hayamos dejado, Adri. Yo creo que hemos tratado muchos temas muy guays. También comentar, creo que algo que también es importante es que existe la interseccionalidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que el que tengas discapacidad no quiere decir que solo tengas discapacidad, que existen también personas con discapacidad pertenecientes al colectivo LGTBI, que existen personas con discapacidad que son mujeres, existen personas trans que también tienen discapacidad, personas migrantes, que el ser humano es interseccional, que no solo pertenece a un colectivo, sino que puede pertenecer a muchos colectivos. Y creo que también muchas veces dejamos de lado esos enfoques que también son importantes y que creo que quiero lanzar también a la gente que nos escuche esa importancia que no estamos en una burbuja, que las personas con discapacidad, pues eso, no tienen por qué a lo mejor ser cis hetero o pues ese tipo de situaciones que se da por hecho que a lo mejor, si ya se da por hecho, por ejemplo, que la persona sin discapacidad va a ser hetero o va a ser cis, pues muchas veces se da por hecho aún más dentro de la discapacidad que esa persona va a ser hetero o lo que sea. Pues creo que es un mensaje importante el tema de la interseccionalidad. Y nada, darte las gracias a ti, Mónica, por invitarme. Y, y que cualquier cosa, si alguien quiere hablar conmigo o preguntarme cualquier cosa o lo que necesite, que me encuentran en las redes sociales. Si quieres, repito de nuevo el arroba, por si acaso alguien Lo quiere. voy a poner en el título del Ah, programa. vale. O sea que De todas formas, eso, Adri con Y punto discapacidad. Para quien lo necesite puede hablarme y en un tipo prudente, contexto siempre todo. Y bueno, lo que necesites, fomenta- Adri. fomentando el autocuidado. Exactamente, fomentando el autocuidado, que eso, mira, me gusta mucho porque cuando hablo con generaciones más jóvenes lo tenéis mucho más claro que nosotros y nosotras. Cuando los límites, ¿sabes? Cuando hablamos de límites y de qué límites puedo cruzar o tengo que cuidar a mi faceta profesional, mi vida personal, mi salud mental. O sea, hay ciertas cuestiones que habéis ya
que ya venís con ellas mucho más trabajadas que nuestra generación, que madre mía lo que nos cuesta, y eso me gusta mucho, y cuando lo veo digo, mira qué bien, ya vienen con la lección aprendida, esto no lo voy a hacer porque no me corresponde, o tengo que cuidarme, o tengo que cuidar mi salud mental, o tenéis más claro eso, ¿sabes, Adri? Me gusta mucho. Y, Didi, perdona. No, que quería insistir en que como perfil tú vas a ser referente de niños y de niñas que estén, ojo con las redes y los niños, ¿vale? Que no están en redes, pero sí los que estén entrando y que puedan tener esos referentes que tú no tenías y que no tuviste en tu adolescencia, en tu infancia, lo van a tener contigo y con perfiles como el tuyo, ¿no? Que estáis haciendo un trabajo tan bonito y yo creo que eso, la verdad, tiene que ser un factor ahí motivante increíble, ¿no? A la hora de enfrentarte a tu trabajo, pensar en todas esas personitas que estarán ahí viendo lo que estás haciendo. La verdad que es muy gratificante. O sea, cada vez que recibo algún... O sea, muchas veces no soy consciente. Muchas veces no soy consciente acerca de... Porque a fin de cuentas yo le hablo a una cámara, le hablo al móvil. Claro. No, te entiendo perfectamente, pero es que eso hay que verlo. Y entonces muchas veces empiezo a ser consciente cuando recibo ciertos mensajes. Cuando me hablan por privado y me cuentan que les he ayudado en X proceso, que les ha ayudado a algún, por ejemplo, algún padre o alguna madre que les ha ayudado en el proceso de aceptar la discapacidad o de normalizar o de no tener tanto miedo al futuro. Sobre todo uno se hace consciente cuando recibe ese tipo de mensajes. Sí, puedes estar muy orgulloso y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, Adri, porque llega, segurísimo. Y es muy bonito y me gusta mucho enfrentarlo a eso, a estos mensajes, ¿no? que tenemos constantemente de lo malo que es todo en redes, los discursos, que los hay, que ojo, claro que los hay, los discursos de odio, de valores reaccionarios, de que ahora todo es woke, ahora todos ponéis etiquetas a todo, ahora ya no hay nadie normal. ¿Hasta ahora no hay nadie normal o qué en este mundo? Ahora cada uno tiene una cosa. Pues sí, de esta manera lo enfrentamos, así que espero que este programa llegue a mucha gente, que todos los que nos estéis escuchando os quedéis con un montón de mensajes que ha habido y que lo tengáis ahí para compartir, ¿no? Para difundir, oye, pues mira, yo conozco a esta persona que te puede ayudar, mira ese perfil, escúchate este programa, escucha lo que dice aquí Adri y todas las personas que va compartiendo también Adrián, porque hay una comunidad enorme de activistas y de un activismo muy grande en redes que hay que difundir. Así que gracias, Adrián, muchas gracias y a seguir. Gracias a ti, Mónica, de verdad, muchísimas gracias. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa. Os dejaré, por supuesto, el perfil de nuestro invitado, sus redes en nuestro programa, en las notas del programa y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Adiós. Adiós.